I'd hate another parent to be in my situation again tomorrow because someone just didn't say something. De esta manera, Xenia Cafasso pedía colaboración para atrapar al criminal que acabó con la vida de su hija Victoria, una joven de 20 años que se encontraba de vacaciones en el estado australiano de Tasmania. A pesar de sus ruegos, más de 28 años después de aquel trágico hecho ocurrido en 1995, los familiares siguen esperando respuestas. Acompáñanos hasta el final del video para conocer los detalles de este crimen, considerado uno de los casos sin resolver más notorios de Australia. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Victoria Cafasso. Victoria Anna Elizabeth Cafasso nació el 8 de junio de 1975 en Surrey, Inglaterra, fruto de la unión de Xenia y Giuseppe Cafasso, quienes luego tuvieron otra pequeña a quien llamaron Alejandra. Siendo todavía una niña, se radicó junto con su familia en Ospedaletti, una pequeña localidad de la provincia de Imperia en Italia, donde adquirió la ciudadanía pasando a tener doble nacionalidad, italiana e inglesa. Victoria era una chica muy atractiva, soltera y estudiosa. Al culminar su formación secundaria, ingresó a la universidad para cursar la carrera de Derecho, siguiendo los pasos de su padre. Sus allegados la describieron como una jovencita muy inteligente, confiada, agradable y amable. Además, la consideraban una persona aventurera y decidida. A Victoria le apasionaban los idiomas, y aunque hablaba con fluidez italiano, inglés y francés, se había matriculado en un curso en la Universidad de Portsmouth, que comenzaría en agosto de 1996, con la finalidad de perfeccionar su dominio de esas lenguas. La otra gran pasión de Victoria era viajar. Ansiaba conocer el mundo y para 1995, con apenas 20 años, ya eran muchos los países que había visitado con su madre y también sola. Su padre Giuseppe era abogado penalista y su madre Xenia había fundado una agencia de viajes en San Remo, por lo que la familia no tenía mayores apremios económicos. En julio de 1995, en contra de los deseos de su padre, Victoria tomó la decisión de suspender provisionalmente sus estudios de Derecho para viajar a Inglaterra y permanecer una temporada con sus abuelos maternos, quienes seguían viviendo en Reino Unido. Durante la estadía en casa de sus abuelos, Victoria trató de decidir qué haría con su vida. Entonces, decidió viajar a Tasmania, un estado insular de Australia frente a la costa sur del continente, para pasar un tiempo con su primo Simon Howard de Salis, a quien solo había visto en 2 ocasiones. Victoria llamó por teléfono a su pariente y le notificó sobre su intención de ir a visitarlo. Desde ese mismo momento, comenzó a tramitar todo lo concerniente al viaje. Voló a Tasmania desde Inglaterra, a través de Hong Kong y Melbourne, y llegó al aeropuerto de Launceston
a esto de las 1:50 de la tarde del viernes 6 de octubre de 1995. De los viajes que había hecho sola, ese fue el más largo. Su primo la esperó en el aeropuerto en compañía de un amigo suyo de nombre Peter Holder. Simon residía en una casa de campo ubicada en Church Street en Beaumaris, un pequeño pueblo costero ubicado a 2 horas en auto desde la terminal aérea. El joven tenía previsto ir a surfear a Shillis Point, en el extremo sur de Beaumaris Beach, y le propuso a Victoria aprovechar el camino para que ella pudiera ir conociendo. Así, fueron a un mirador que tenía una vista preciosa de la playa, donde la turista conoció a 3 amigos de su primo, residentes de Tasmania: Hilda Jackson, Mark Jackson y Mario Agius. En los primeros 2 días de su estadía, Victoria realizó variadas caminatas para conocer el pueblo, y el lunes 9 de octubre visitó la cabaña de Hilda, la joven que conoció el día de su llegada, donde estuvo aproximadamente media hora. También tuvo oportunidad de asistir con Simon a una reunión social para celebrar el cumpleaños de una mujer del pueblo de nombre Mandy Lou Larby, quien era la propietaria de la cabaña donde vivía Simon. De resto, la joven había permanecido en la casa descansando y ayudando en los quehaceres domésticos. A eso de las 9 de la mañana del 11 de octubre de 1995, Victoria y su primo desayunaron en la casa y conversaron un rato. Luego ella se colocó su traje de baño, metió algunas cosas en un pequeño bolso y se fue caminando hasta la playa, donde estuvo tomando sol hasta alrededor de las 10 de la mañana. El día estaba hermoso y el sol bañaba sin compasión a las personas que se encontraban en la playa. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, una lugareña identificada como Margaret McIntyre paseaba a su perrito por la orilla norte de la playa de Beaumaris, cerca de Freshwater Creek, cuando repentinamente la mascota se desvió y comenzó a correr hacia la orilla. Ella lo llamó varias veces, pero como el can no le hizo caso, se acercó para tomarlo por el collar. Nada la preparó para lo que pasó a continuación. Al avanzar hacia su perro, encontró un cuerpo inerte en el agua, sintió miedo y decidió dirigirse a una casa cercana, donde les notificó a 2 de los residentes de nombres Russell Harwood y Geoffrey Adams lo que había visto en la orilla. Ellos decidieron acompañarla a ver de qué se trataba y se acercaron al cuerpo, que era movido por las olas. Los hombres se percataron de que se trataba del cadáver de una mujer y decidieron avisar a las autoridades de la isla, pero Geoffrey se quedó en el sitio mientras llegaba la policía. Unos 20 minutos después, se presentaron 3 agentes uniformados de St. Helens, identificados como Galloway, Peter y Ferguson, quienes le solicitaron a Geoffrey que buscara algo para cubrir el cuerpo. El hombre se alejó y cuando volvió con una lona, la difunta había sido trasladada hasta la arena. Se trataba de una mujer joven que presentaba lesiones visibles en la cara, la cabeza y la espalda. Tenía mal colocada la parte superior de un bikini blanco con pequeños lunares azules y ribetes florales, y le faltaba la parte inferior de la prenda de 2 piezas. A unos 50 metros del lugar fueron localizadas algunas cosas que presumiblemente pertenecían a la víctima, cuya identidad hasta ese momento era desconocida. Entre los objetos había un brazalete, unas gafas de sol, un bolso multicolor, zapatos para la arena, un anillo, un reloj, crema solar, una bufanda y un bolso que contenía documentos personales, además de algo de moneda extranjera y $509 australianos, aproximadamente $377 al cambio de aquel momento. Esa tarde, Simon fue a la oficina de correos y allí la policía le dijo que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer joven en la playa. Por un momento pensó que podría tratarse de su amiga Hilda, a quien le gustaba correr por la costa. Al pedir detalles sobre el color
y el largo del cabello, la descripción que le suministraron no encajaba con ella, sino con su prima. Entonces decidió ir a averiguar y las autoridades lo llevaron a hacer un reconocimiento del cadáver, durante el cual pudo corroborar que se trataba de Victoria. El cuerpo sin vida de la veinteañera fue trasladado al Hospital Royal Hobart, donde el patólogo Tim Lyons determinó que la víctima fue atacada con un objeto contundente y también con un cuchillo de caza o de buceo. Presentaba un fuerte golpe en el rostro que posiblemente la dejó inconsciente y le faltaban algunas piezas dentales. Además, tenía 21 heridas infligidas con un arma blanca en la parte superior del cuerpo, tanto en el área frontal como posterior, así como en el cuello y el rostro. El informe de la autopsia indicaba que no se encontraron señales de agresión sexual y hacía referencia a algunos moretones en los brazos de Victoria, lo que llevó a los investigadores a presumir que la joven intentó defenderse y luchar por su vida. El forense determinó que el deceso ocurrió por la pérdida de sangre causada por múltiples heridas, incluidas algunas en el corazón. Sin embargo, no pudo establecer la hora exacta de la muerte, pues la temperatura del cuerpo pudo alterarse por el tiempo que la víctima estuvo en el agua y expuesta a la brisa una vez que fue retirada hacia la arena. Para poder estimar el momento en que tuvo lugar el fallecimiento, se hizo una interpretación de las alteraciones en la zona del hallazgo que, al ser contrastada con el comportamiento de la marea, permitió concluir que Victoria murió entre las 11:30 de la mañana y las 12:35 de la tarde del 11 de octubre. La investigación del crimen fue asignada a la División de Investigación Criminal de Launceston y el aspecto operativo estuvo dirigido por el sargento detective Jim Harvey. La policía desplegó a sus agentes para rastrear la zona y tratar de ubicar pruebas relacionadas con el caso. También se hicieron indagaciones en todas las casas adyacentes y se ordenó la presencia de un contingente policial permanente en Beaumaris Beach con la finalidad de hablar con los vecinos y transeúntes que estuvieron ese día en el área. Alrededor de 50 personas habrían visitado la playa entre las 8:30 de la mañana y el momento en que se descubrió el cuerpo sin vida de la muchacha. Según el levantamiento policial, algunas habían estado tomando sol acostadas en la arena y otras caminaban a lo largo de la costa, mientras algunos pobladores estaban pescando y un niño pequeño se bañaba en la orilla, bajo la atenta mirada de sus padres. Sin embargo, nadie vio ni escuchó nada, pues cada uno estaba concentrado en sus cosas. De hecho, pocos fijaron su atención en la joven Victoria, quien para ellos era una turista más. Una pareja local narró que la vieron yendo hacia la playa y pensaron que se trataba de Hilda. Otra residente de nombre Iris Smith tuvo la misma impresión cuando la vio caminar por la playa, a eso de las 10 de la mañana, ya que Victoria era tan alta y blanca como Hilda, solo que un poco más corpulenta. También se realizaron entrevistas a todos aquellos que tuvieron contacto con la chica durante su permanencia en la localidad, y se emitió una orden para tomar muestras de los pies de algunas personas seleccionadas con el fin de compararlas con las impresiones detectadas en el lugar. Por otra parte, se solicitó la verificación de los antecedentes policiales de algunos individuos y se elaboró un perfil histórico de Victoria, así como un perfil psicológico del desconocido que pudo haber cometido un delito como ese. Los investigadores diseñaron comunicados regulares, los cuales fueron difundidos por la televisión, la radio y los medios impresos locales. Adicionalmente, hicieron llamados a la población para que contactaran a las autoridades en caso de haber visto u oído algo ese día en la playa o en las adyacencias. La policía convocó una reunión comunitaria en el motel Surfside, en la que se pidió la colaboración de los asistentes en caso de que alguien hubiera visto algo inusual ese día. Los familiares de Victoria fueron notificados del lamentable suceso.
Cuando llegaron a Tasmania, estaban destrozados y tenían los ojos enrojecidos de tanto llorar. En el grupo estaban Xenia y Giuseppe, los padres de Victoria, su hermana Alejandra y su abuela materna, quien viajó desde Inglaterra y cuyo nombre no fue revelado. El inspector King Stephen fue el funcionario policial encargado de buscarlos en el aeropuerto y conducirlos al lugar donde ocurrió la tragedia. Los dramáticos momentos que vivió junto a los familiares de la víctima quedaron grabados en su memoria, según comentó años más tarde. Todos acudieron a la playa donde Victoria pasó los últimos minutos de su vida. Se abrazaron y lloraron largo rato. No podían concebir que aquella tarde del 5 de octubre, cuando despidieron a Victoria en Italia, fue la última vez que la vieron con vida. Xenia recogió un puñado de arena y la guardó en un pañuelito para llevársela. Giuseppe se arrodilló, hizo la señal de la cruz y dijo una oración, mientras que Alejandra también tomó arena y la dejó escurrir entre sus dedos, al tiempo que las lágrimas descendían por sus mejillas. La abuela solo observaba y lloraba. Los Cafasso conversaron con los investigadores. En esa ocasión, reconocieron los efectos personales de Victoria localizados cerca del cuerpo. Además, los familiares reportaron a la policía algunos artículos de la joven que habían desaparecido. Unos pantalones de la marca Marks & Spencer de color gris verdoso claro, una toalla marrón chocolate con un estampado que podía ser de un guepardo o un leopardo en un lado y una camiseta azul oscuro brillante con un distintivo motivo de lobo que ella llevaba puesta aquella fatídica mañana del 11 de octubre cuando salió a caminar por la playa. Además, faltaba un collar de una sola concha marina que hizo días antes con un cordón rojo, así como la parte inferior de la prenda de baño. Desde Australia, los Cafasso ofrecieron una rueda de prensa durante la cual Xenia dijo que todos aquellos con quienes había hablado le dijeron que ese tipo de cosas no ocurrían en Tasmania. Fue en ese encuentro con los medios que la afligida madre hizo el llamado con el que comenzamos este video. Cuando la familia volvió a su casa, encontraron una carta que Victoria les envió 2 días antes del brutal crimen. En ella les decía que le estaba pasando genial. Al hablar al respecto, su madre dijo que era como si su hija les estuviera hablando desde el cielo. El 24 de noviembre se realizó un servicio conmemorativo en Beaulieu, un pequeño pueblo ubicado en el extremo sureste del Parque Nacional New Forest en Inglaterra, cerca del lugar donde vivía la familia materna. Al día siguiente, incapaz de soportar tanto dolor, Giuseppe falleció de un infarto. Fue sepultado en Ospedaletti, junto a su amada hija. La muerte de la joven estudiante avivó el miedo y la incertidumbre entre los residentes de la localidad donde ocurrió el crimen. Según la documentación oficial, en aquel momento en la localidad costera de Beaumaris había un hotel y 150 casas con una población de alrededor de 350 personas que aumentaba de forma considerable durante el verano y las vacaciones. Pero a raíz del suceso, algunos residentes se mudaron temporalmente, otros vendieron sus propiedades y se marcharon. Los precios de los inmuebles se desplomaron y el turismo cayó en picada. Más de 150 lugareños asistieron a una sesión de asesoramiento, pero la ansiedad no disminuyó. 3 grupos diferentes trabajaron para resolver el caso y ninguno pudo llegar a la verdad. Inicialmente, se manejó que el responsable del hecho podía estar vinculado con la mafia italiana, debido a que el difunto abuelo de Victoria, Aldo Cafasso, había sido jefe de policía en Roma en los años 1970. Incluso se solicitó protección especial para la familia. Sin embargo, Interpol no halló nada vinculante con el caso y la hipótesis fue descartada. También se intentó establecer algún tipo de relación con la muerte de una turista alemana llamada Nancy Grunwald, quien desapareció misteriosamente en 1993 cuando se trasladaba en una bicicleta desde St. Helens hasta Hobart, muy cerca de Beaumaris.
Sin embargo, luego desecharon esa hipótesis porque lo único en común era que las dos víctimas eran jóvenes, turistas y hermosas, pero los modus operandi fueron completamente diferentes. La hipótesis de un robo también estuvo sobre la mesa, pero fue descartada porque en la escena se hallaron muchas de las pertenencias de Victoria. La policía elaboró un perfil del presunto responsable. Los agentes a cargo del caso sospechaban que se trataba de un lugareño, con profundo conocimiento de la playa y las dunas de arena, probablemente un hombre de familia que estaba siendo protegido y que tenía un temperamento violento e impredecible. Desde octubre de 1995 hasta marzo de 1996, el sargento King Steven, a quien hicimos mención anteriormente, estuvo al frente del caso. En ese lapso, la policía entrevistó a decenas de residentes de Beaumaris e igualmente rastreó toda la playa en busca del arma homicida que se pensaba podía ser un cuchillo de unos 20 centímetros de largo. También desplegaron un fuerte operativo en la cercana autopista de Tasman y requisaron todos los automóviles que pasaban por el lugar. Además, fueron drenados los estanques, se revisaron todos los baños públicos, pero nunca se halló nada que pudiera relacionarse con la investigación. El primer sospechoso para la policía, por su cercanía con la víctima, fue su primo Simon. Los detectives lo interrogaron y corroboraron las coartadas que tenía sobre su ubicación durante la mañana del 11 de octubre. Haber estado bajo sospecha por la muerte de su propia prima afectó mucho al joven, quien poco después se mudó de Beaumaris. Otro de los sospechosos fue un pescador llamado Tony Lance Kirkland. Según trascendió, él había abordado a Hilda y había estado merodeando el área 15 días antes de que ocurriera el hecho. Fue detenido en St. Helens e interrogado, pero negó haber acosado a Hilda y también rechazó tener relación con el crimen. Además, sus coartadas resultaron ser convincentes, por lo que fue liberado. Un tercer sospechoso fue un ciclista, Gary Holmes, quien era un hombre local con fama de ser violento. Él le dio a la policía información contradictoria sobre lo que estaba haciendo el día del crimen contra Victoria. Cuando la policía lo entrevistó, tenía unos rasguños en los brazos, pero luego se supo que las lesiones habían sido producto de un incidente doméstico. Siguiendo datos aportados por un informante anónimo, la policía se trasladó hasta un lugar, a unos 5 kilómetros al sur del lugar donde apareció el cuerpo. Allí encontraron prendas de vestir y ropa interior de mujer en unos matorrales. Momentáneamente se avivaron las esperanzas de los investigadores, pero tras analizar dichos artículos se determinó que no pertenecían ni a Victoria ni a Nancy, la turista alemana a la que hicimos referencia anteriormente. En febrero de 1996, la policía de Tasmania llevó a cabo una revisión de la investigación que estuvo a cargo de un inspector apellidado Weeks. En un informe realizado a partir de esa evaluación, se señalaron 35 aspectos que requerían mayor atención y, en consecuencia, Weeks asumió el control de un grupo de trabajo especial para profundizar en las pesquisas. Por otro lado, desde principios de marzo de ese mismo año y por un periodo de 24 meses, un equipo dirigido por un detective que en documentos oficiales fue mencionado como Gregory, continuó investigando algunas hipótesis, con especial atención en las personas de interés que se habían identificado. Entonces, las sospechas de los investigadores también recayeron sobre un médico ginecólogo de nombre Roman Hassel, quien trabajó para el Hospital Royal Hobart. Él fue interrogado en 1997 y les aseguró a los funcionarios que no estuvo en la playa de Beaumaris, sino en su casa esa mañana del 11 de octubre. Sobre unas cicatrices que tenía en la cara, dijo que se las había hecho al caer durante una borrachera. Trascendió que la policía le tomó muestras de ADN, pero no volvieron a llamarlo. Sin embargo, se mantuvo como una persona de interés para el caso. Como veremos, su nombre sonó con mucha fuerza a raíz de un escándalo que surgió sobre su práctica profesional años después. La policía se encontraba con las manos atadas
y cada vez eran menos los funcionarios encargados de las pesquisas. Las autoridades ofrecieron una recompensa a quien pudiera aportar algún elemento de interés que permitiera orientar las investigaciones. A juicio de algunos expertos, al inicio de las averiguaciones se dejaron de hacer algunas diligencias fundamentales. Así quedó asentado en el informe final de una investigación iniciada en 2003 en el Tribunal Forense de St. Helens, a cargo del forense Donald Jones. Una de las críticas hacia los funcionarios que se encargaron de las indagaciones indicaba que los primeros agentes en llegar a la escena no preservaron adecuadamente el cuerpo de la víctima y el área. En este sentido, se dijo que al cubrir los restos con una lona se introdujeron elementos externos a la escena del crimen. Además, no se acordonó la playa, por lo que el lugar se llenó de curiosos, familiares y policías que contaminaron el lugar desde el punto de vista criminalístico. Entre los factores que complicaron las pesquisas estaban la ausencia de testigos y el lugar donde apareció la víctima. Además, el cuerpo fue arrastrado hacia el agua salada y ésta se encargó de borrar muchas evidencias físicas cruciales. A esto se sumó que la playa de Beaumaris es una zona de mucha brisa, lo que provoca la circulación de arena en varias direcciones, algo que pudo obstaculizar el hallazgo de algunas pruebas importantes. También se dijo que, debido a la falta de pruebas, incluso de producirse la detención del asesino, podía dificultarse un fallo condenatorio. Esa era la opinión del funcionario que condujo la investigación forense, en cuyo informe fueron detallados algunos aspectos del caso que estaban abiertos a la crítica, especialmente en las primeras etapas. El detective de la Agencia de Investigación Criminal del Distrito, conocida como CIB del Norte, Graham Hickey, quien durante un tiempo estuvo encargado de las averiguaciones, reconoció que, ciertamente, se cometieron algunos errores y que la escena del crimen pudo haberse gestionado mejor. No obstante, agregó a su favor que había demasiada gente dando vueltas por el lugar, que la escena de un crimen en la playa era muy difícil porque está en constante movimiento y que no tenían idea de cómo el criminal abandonó la zona, por lo que se debió haber acordonado toda la playa. También explicó que quizás el criminal arrastró el cuerpo a la orilla para luego lavarse y usar una toalla para secarse antes de huir. Otra hipótesis fue que pudo haber caminado por el agua hasta un punto determinado para luego salir hacia la playa, que no era visible desde la carretera por los arbustos y las dunas. Graham explicó que se tomó el molde de una huella, pero no era suficientemente clara como para descartar que fuera de la víctima. También se señalaron como errores en la investigación el hecho de que el patólogo forense estatal no acudiera inmediatamente a la escena y que no se realizara ningún video para detallar el proceso de levantamiento del cadáver. Debido a todas estas fallas y evidencias perdidas en la etapa inicial de la investigación, el caso no se encaminó de manera correcta. Durante la investigación forense que se realizó en el Tribunal Forense de St. Helens, se tomaron declaraciones a más de 100 testigos, entre ellas a Hilda, profesora de música que vivía en Beaumaris y solía correr por la playa diariamente a eso del mediodía. Hilda ratificó una declaración que le había dado a la policía en 1995 y recordó que 15 días antes de la muerte de Victoria, un hombre que le produjo una sensación de inquietud se le acercó y le preguntó dónde estaba el camino más cercano a la playa. Ella le ofreció la información solicitada y luego se fue a nadar, pero notó que el hombre seguía mirándola. Rato después, cuando llegó a su casa, se percató de que habían desaparecido unas prendas de ropa interior que colgó antes de irse a la playa. Ese mismo mes de noviembre, fue con la policía al muelle de St. Helens e identificó al individuo en un barco pesquero. Tal como comentamos anteriormente, él fue interrogado al comienzo de la investigación, pero fue descartado tras confirmarse su coartada. Durante la investigación forense, se revisaron todas las pruebas y los documentos relevantes del expediente.
También se realizaron entrevistas con algunas personas en la búsqueda de una mejor comprensión de la escena del crimen. En noviembre de ese año 2003, culminó un análisis diseñado para ayudar en la interpretación y comprensión de la escena del crimen, los exámenes forenses y otro material de evidencia física relacionado con el caso. Entre otros aspectos, se determinó que la eficacia de cualquier examen forense de la víctima en el momento de su localización fue afectada principalmente por el hecho de que había estado completamente sumergida en agua salada y por tanto expuesta a los efectos degradantes del viento y los rayos ultravioleta durante un periodo de tiempo significativo. Como parte del trabajo de revisión, se recurrió a la empresa Lester Franks Topografía y Geografía, con experiencia en el área de información espacial y fotogrametría terrestre. Sus expertos realizaron un estudio de puntos de interés en las fotografías policiales de la escena del crimen, a fin de dimensionarlos y modelarlos. Dicha evaluación permitió establecer un mapa de la escena y arrojó información sobre los lugares de la playa donde se localizaron rastros hemáticos. Al concluir el proceso de la investigación forense, en marzo de 2005, Donald, el funcionario a cargo, dijo que no le era posible concluir si el ataque fue perpetrado por una persona en solitario o por más de un individuo. Tampoco pudo establecer qué motivó la fatal agresión. Durante la investigación forense, se registraron unos 1.200 informes y se señalaron más de 300 personas como posibles sospechosas. En sus conclusiones, el forense recordó que, aunque había finalizado su labor, seguían en curso las averiguaciones por parte de la policía de Tasmania. En febrero de 2008, se creó una nueva unidad que tendría su base en Hobart para trabajar en los casos sin resolver. Estaba conformada por 6 oficiales y, por supuesto, uno de los casos en los que se enfocaron fue el de Victoria. El comisionado de policía de Tasmania, Richard McCready, dijo que la tecnología del ADN iba a ser fundamental para el éxito de una nueva unidad de casos sin resolver. También señaló que unidades similares creadas en otros estados habían arrojado éxitos. Sin embargo, pasaron los meses sin que se produjeran avances. Pero en octubre de ese mismo año, se hizo público que las autoridades de salud australianas estaban investigando una serie de denuncias por negligencia médica y agresión sexual contra Roman, el ginecólogo que había sido interrogado en 1997, lo que volvió a poner su nombre sobre el tablero. En el contexto de las averiguaciones en su contra, se conoció más sobre la historia personal y la práctica profesional de Roman, quien por esa época había perdido su permiso para ejercer la medicina y vivía en un refugio para personas sin hogar en una localidad australiana llamada Surry Hills. Entre otras cosas, salió a la luz que el médico tenía fama de odiar a las mujeres por su comportamiento y comentarios hacia algunas pacientes. Según las reseñas, él se formó en la República Checa y cuando llegó a Australia en 1993, conoció a Rose Doyle, su segunda esposa, con quien se casó ese mismo año. Posteriormente, se mudaron juntos a Singapur, donde comenzaron los problemas de la pareja. Él empezó a asumir algunas conductas que resultaban preocupantes y tuvieron como momento culminante una agresión contra su cónyuge, por la que pasó unas semanas en la cárcel. Tras salir en libertad, fue deportado a Tasmania y se instaló en St. Helens. El inicio de la práctica profesional de Roman en Australia estuvo lleno de tropiezos. Aunque en 1997 consiguió trabajo en el Hospital Royal Hobart, falló en un examen necesario para poder ejercer la medicina y además se descubrió que había ocultado que estuvo preso en Singapur. De acuerdo con las pesquisas policiales, el galeno se mudó a Nueva Gales del Sur, donde las autoridades médicas también recibieron quejas de su trabajo y del maltrato hacia las mujeres. Luego fue a Nueva Zelanda, donde le suspendieron el registro para ejercer, al demostrarse que había cometido varios errores durante sus intervenciones quirúrgicas. Al reexaminar el caso de Victoria,
los investigadores volvieron a centrarse en Roman, y según confirmó el inspector detective Michael Otley de la policía de Launceston, el hombre fue interrogado nuevamente. Se supo que Roman había estado en la comisaría de policía de St. Helens la mañana del 11 de octubre, día de la muerte de Victoria, para obtener su permiso de conducir de Tasmania, en sustitución de su permiso extranjero. Alquiló un coche y lo devolvió al día siguiente. Por otra parte, en el marco del escándalo por las denuncias contra Roman, su ex esposa Rose ofreció detalles a las autoridades sobre lo ocurrido en Singapur, a los que también se refirió en una entrevista concedida para un programa titulado El Sospechoso, realizado por 60 Minutos Australia. Durante esa conversación, comentó acerca de la forma despectiva en la que él se refería a las mujeres embarazadas. También recordó que una vez le preguntó sobre unas cuerdas que encontró entre sus cosas y él se justificó diciendo que siempre llevaba un cuchillo y una cuerda con él. Por otra parte, una mujer llamada Sally Hassel, la tercera esposa del médico con quien estuvo casado por más de 10 años, le aseguró a la policía que a él no le gustaban las mujeres y lo que le interesaba era tener el control en las relaciones. Además, señaló que era sumamente violento y adicto al alcohol. También afirmó que la había lastimado muchas veces y que en una ocasión le fracturó las costillas. En una entrevista que también fue incluida en el programa de 60 Minutos Australia, Sally reveló que conoció a Roman unos días después del crimen de Victoria, y en su rostro eran visibles algunos rasguños que todavía estaban sanando. Ella dijo que en una ocasión le preguntó a su expareja si había sido el responsable del crimen y él respondió, tal vez sí, no lo recuerdo. Según Sally, él llegó a comentarle como algo curioso que mientras estudiaba medicina en República Checa en 1976, también fue investigado por la muerte violenta de una joven durante una fiesta en la que él se encontraba con unos compañeros. Pero a pesar de su oscuro pasado, el inspector de la policía de Launceston dijo que finalmente habían eliminado a Roman como principal sospechoso en el caso. En 2015, en el marco del 20º aniversario de la muerte de Victoria, su madre Xenia pidió que las investigaciones siguieran adelante y desde Italia hizo un llamamiento público para que los vecinos de Tasmania tomaran conciencia y dijeran lo que sabían, pues el crimen de su hija no debía quedar impune. Además, fue enfática al plantear que no era posible que alguien simplemente fuera a la playa, le quitara la vida a otra persona y se marchara. También señaló que su hija había fallecido y no volvería, pero había que pensar en las hijas, esposas y madres que seguían con vida y necesitaban ser protegidas. En marzo de 2018, se habló de nuevo del caso de Victoria y la policía comenzó a investigar supuestas similitudes con un crimen contra 2 jóvenes mochileros ocurrido en Salt Creek, que fue calificado como secuestro e intento de asesinato. Transcurridos 5 años más, en agosto de 2023, la policía informó que se habían retomado las averiguaciones, pues durante la digitalización de algunos archivos del expediente, en una revisión de rutina del caso, apareció una nueva pista y habían identificado una nueva persona de interés. Las autoridades explicaron que se trataba de un hombre que para el momento del crimen de Victoria debía tener unos 20 años y apariencia de surfista. Los testigos lo describieron como un joven de cabello rubio de aproximadamente 1,82 centímetros de estatura, complexión delgada pero muy en forma y piernas y brazos bronceados. Ese individuo fue visto por algunos testigos corriendo por la playa a eso de las 11 de la mañana de aquel fatídico 11 de octubre de 1995 y se marchó en una camioneta Subaru amarilla que varios testigos dijeron haber observado en distintos lugares alrededor de Beaumaris, incluido Freshwater Creek, el día de la muerte de Victoria. La policía difundió un video con imágenes reconstruidas del vehículo y además publicó la descripción del conductor. El inspector interino Andrew Hanson de la policía de Tasmania dijo que esperaban que las imágenes ayudaran a refrescar los recuerdos y contribuyeran con la investigación,
por lo que procederían a preguntar entre los miembros de la comunidad o a cualquier persona relacionada con el caso en 1995 si tuvieron alguna información sobre ese auto o sobre un sujeto que coincidiera con la descripción del conductor. Andrew dijo que uno de los testigos entrevistados en 1995 afirmó que un hombre al volante de un vehículo similar al descrito lo siguió de cerca mientras manejaba de forma errática, hasta que repentinamente se desvió por un camino costero. Adicionalmente, con la mirada puesta en hallar algunas de las pertenencias que no se ubicaron durante la investigación original y recuperar el arma utilizada para acabar con la vida de Victoria, se activaron varios equipos de búsqueda y rescate. Con la ayuda de buzos y detectores de metales, se inició un operativo de rastrillaje en estanques, lagunas y vías fluviales en St. Helens y en las adyacencias de Diana's Basin, un campamento para pescadores y para la práctica de deportes acuáticos. Además, se realizó una nueva búsqueda por los matorrales de la zona al norte de Beaumaris. Entre los objetos que se habían reportado como desaparecidos está en la parte de abajo del traje de baño de Victoria, un collar de conchas, una camiseta con un motivo de lobos, su toalla y sus pantalones, y además varias piezas dentales. El portavoz de la policía de Tasmania informó que esa era un área que no había sido registrada anteriormente, pero que resultó de interés luego de una revisión del caso. El inspector Andrew dijo que había una recompensa de $500,000 en la mesa por la información que condujera a la captura del responsable. Enfatizó que la policía nunca cierra los casos y que las últimas búsquedas mostraban el compromiso de los investigadores por encontrar respuestas para la familia de Victoria y asegurar que el responsable del terrible crimen responda ante la justicia. El 17 de agosto de 2023 se dio a conocer que los trabajos de campo realizados con la intención de hallar nuevos indicios concluyeron sin que apareciera ningún objeto relevante. Sin embargo, no descartaban que, a partir de la solicitud de información sobre la nueva persona de interés y la camioneta Subaru, eventualmente pudiera aparecer alguien con datos que contribuyeran a la resolución del caso, que fue descrito por los altos jefes de la policía como uno de los más violentos que jamás hubieran visto en la ciudad costera. El brutal crimen fue algo desconcertante que dejó profundas secuelas entre los pobladores de la localidad de Beaumaris, muchos de los cuales optaron por vender sus propiedades y marcharse a otro lugar. Para el momento en que realizamos este video, habían pasado más de 28 años desde aquel fatídico octubre de 1995 sin que las autoridades pudieran llegar a la verdad, por lo que el crimen de Victoria pasó a convertirse en uno de los casos sin resolver más notorios de Australia. Hoy, la persona que le quitó la vida a la joven estudiante podría seguir paseando por las playas de Beaumaris haciendo su vida con total normalidad. El caso de Victoria Cafasso persigue a los detectives que se vincularon con las investigaciones a lo largo de los años. A pesar de los errores cometidos en la primera etapa, las autoridades consideran que, con la ayuda de la comunidad y los avances de la tecnología, todavía es factible llegar a la verdad y darle a la familia el cierre que tienen cerca de 3 décadas esperando. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.